Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un cuento que es sobre uno de los 7 mejores cuentos mexicanos. Y acá tenemos la historia de Pancho, Pancho y la cucaracha. ¿Sí? Vamos a escuchar esta historia sobre Pancho y la cucaracha, un cuento mexicano. Pancho fue un buen hombre, o más bien creía que lo había sido, y al morir se encaminó como hacen los buenos hombres, hacia arriba. Al verlo llegar San Pedro, el guardián de las puertas del cielo, le cerró el paso rápidamente y le dijo: Hijo mío, no basta con que reces y vayas a la iglesia. Dios ha dado la orden de no dejarte entrar. Es mejor que te vayas a las regiones de abajo. Pancho había comprado un sombrero nuevo para ir al cielo y no tenía intenciones de irse. Así que enrogó y enrogó para que lo dejaran pasar. Pero una orden de Dios es una orden de Dios. No, le volvió a decir con enfado San Pedro, y hazte a un lado, que viene más gente. Pancho le pidió entonces que le dejara echar un vistazo, pero es que por todos pero es por todos conocido que quien ve el cielo ya no puede soportar vivir en otra parte. Así que San Pedro volvió a negarse. Estando así las cosas, Pancho no tuvo más opción que despedirse, y los que hacían fila atrás de él, que eran bastantes, se alegraron de que el ingreso continuara. Pancho se fue al infierno, y ese es el fin de la historia. No, claro que no. Pancho no era de los hombres que se dan por vencidos fácilmente. En un momento en que San Pedro estaba de espaldas, abriendo la puerta y dando la bienvenida a una hermosa mujer, Pancho lanzó su sombrero para que cayera del otro lado de las puertas. ¡Oh no! Exclamó, mi sombrero querido de mi corazón. El viento se ha llevado mi sombrero, oh mi querido y mi único sombrero. Me siento desnudo, sin él me duele la cabeza, sin él, y etcétera, y etcétera. Ante tal bullicio y viendo la fila tan larga, San Pedro, en vez de ir él mismo a recogerlo, le dijo a Pancho que fuera a buscar el sombrero. Muy inteligente. Y que saliera de inmediato. Pancho entró, tomó el sombrero, se echó a correr hacia adentro, escabulléndose entre los ángeles y todos los demás seres que allá nos están esperando. San Pedro lo perdió de vista y atareado como estaba, pensó que luego se haría cargo del asunto. Wow, bueno, Pancho y el sombrero, wow, muy inteligente aquí San Pedro. Ajá, con las llaves del reino de los cielos. Sí. Poco tiempo después sucedió que un ángel fue a decirle a Dios que se le había perdido un anillo. Búscalo bien, pues no puede haberse perdido, le contestó Dios. 3 días después, un arcángel se presentó ante Dios para decirle que se le había perdido un broche de oro. Búscalo bien y no se lo menciones a nadie, que no quiero que se dañe la reputación del cielo, le dijo Dios. 6 días más tarde, un santo le dijo a Dios que quería hablarle sobre su diamante. Ya sé que se te ha perdido, le dijo Dios,
¿Y cómo lo sabes?, preguntó el santo. Yo lo sé todo, dijo Dios. Pero la verdad era que Dios tenía sus sospechas sobre cuál era la causa de todo este desorden. Así que se fue a preguntarle a San Pedro si Pancho había entrado a su reino. San Pedro le contó la historia del sombrero y le explicó que aquel día había tanta gente que había olvidado el episodio por completo. ¿Qué haremos para encontrarlo?, preguntó Dios, triste y preocupado. Y desde ese día se puso en la tarea de averiguar los puntos débiles de Pancho, para así poder pescarlo, atraparlo, sacarlo del reino de los cielos. Mientras tanto, más y más seres celestiales les llegaban a Dios con reclamos. Habían perdido su reloj, sus alas plateadas, una cobija, una cadenita, etcétera. O este Pancho es un loco, claro, es un ladronzuelo. Pobres ángeles están aquí como, ay, sí, sos un diablo, Pancho. Ajá. Hasta que un día Dios finalmente encontró que el punto débil de Pancho era cierta canción. Si la oía en el cielo, Pancho tendría que manifestarse de algún modo. Así que Dios organizó al coro celestial para que los ángeles la cantaran al unísono. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las patitas para andar. En medio de la multitud que apreciaba el espectáculo, un sombrero empezó a agitarse y alguien de repente comenzó a gritar: ¡Viva la cucaracha! ¡Cucaracha querida de mi corazón!, exclamó Pancho, y enseguida comenzó a cantar. Y si se agacha, y si se agacha, se empina, y se empina la cucaracha, la cucaracha. Dios le ordenó enseguida a San Pedro que capturara a Pancho y que lo sacara de sus dominios. Y este es entonces el fin de la historia de Pancho, ladrón. Sí, esta es nuestra corta historia sobre Pancho, el ladrón y la cucaracha. ¿Conocías la canción de la cucaracha? Y acá tenemos Los Ángeles cuando están cantando. Bueno, muy buena historia, interesante. Y bueno, espero que te haya gustado el cuento y seguiremos en otra ocasión con más cuentos mexicanos o de cualquier tipo. Nos vemos. Chao, chao.